Amigos, que Dios les bendiga. Soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos al lunes 29 de noviembre, dentro ya del ciclo litúrgico C, justamente en el Evangelio de San Lucas, viéndolo todo el ciclo, empezando un nuevo año litúrgico con el tiempo de Adviento en esta primera semana. Por lo tanto, nos toca ver el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 11. No sin antes recordar que celebramos en la iglesia a San Saturnino de Cartago, según refiere el Papa San Dámaso bajo el emperador Decio. Por confesar a Cristo en su misma patria, Saturnino fue atormentado en el Potro y expatriado a Roma. Después de superar otros atroces tormentos, convirtió a la fe al tirano Graciano y alcanzó decapitado la corona del martirio. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Saturnino de Cartago. Tomamos pues el texto de San Mateo 8 del 5 al 11. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va. Al otro ven, él viene. Y a mi criado haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: Yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, ¿qué podemos afirmar sobre el texto que hoy hemos escuchado? Si nos damos cuenta, es importante saber reconocer que estamos empezando un tiempo de preparación. El tiempo de Adviento es precisamente eso, un tiempo de espera gozosa, un tiempo de preparación. Con el Adviento iniciamos un camino espiritual donde preparamos nuestro interior para ese acontecimiento tan especial que traerá la alegría a los corazones de quienes con fe creen en las promesas del Señor. Adviento es un tiempo para limpiar nuestro corazón. Así es, un tiempo para preparar la llegada de Jesús, la llegada del Mesías, y para alegrarnos por su venida. Durante este tiempo de Adviento escucharemos a los profetas en el Antiguo Testamento y nos daremos cuenta cómo anuncian la llegada del Mesías, con palabras que alentarán nuestra esperanza y fortalecerán nuestra fe. Hoy entonces es importante también reconocer cómo a través de este texto de San Mateo en el capítulo 8 se nos manifiesta la confianza puesta solamente en Dios, la fe puesta solamente en su persona, en la persona de Cristo Jesús. Llama la atención porque precisamente un oficial se acercó a Jesús, ¿sí? Y entonces le dijo: Señor, tengo en casa a mi criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Luego Jesús respondió: voy a curarlo. Y llama la atención cómo aquel oficial romano, aunque era pagano en sus orígenes, se convierte creyendo en la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que hace aquel hombre que se encuentra precisamente ahí frente a Jesús? Confía. Eso es lo que hace. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es lo que decimos todos los días en la Santa Eucaristía. Así es el Señor. El Señor nos libera, el Señor nos sana, el Señor nos guarda, el Señor nos limpia. También Jesús dijo precisamente que iba a curar a aquel enfermo. Voy yo a curarlo. Y es lo que hace Jesús precisamente, ¿verdad? Curar, sanar. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, dice aquel hombre que pues se encuentra precisamente ahí. Hoy también al leer este pasaje bíblico podríamos centrar nuestra meditación en torno a
las figuras del tiempo de Adviento, como lo son los profetas, San José, nuestra Santísima Madre, y así los magos de Oriente. En fin, precisamente son los signos, son los personajes más importantes de este tiempo. Importante entonces saber pedirle a Dios que venga sobre nosotros a través de aquel cantito que nosotros vamos haciendo, sobre todo en este tiempo. Ven, ven Señor, no tardes. Así es. Dice el texto de hoy que al oír aquellas palabras se admiró Jesús. ¿Y qué dijo a los que le seguían? Les aseguro que en ningún israelita ha encontrado en nadie tanta fe. Y por supuesto aquel soldado era un prior, pero del mundo romano. Y pues aquel soldado que hoy el texto bíblico nos refiere. Así es. Imagínense un hombre romano que precisamente le pide a Jesús que sane ¿a quién? A su siervo. ¿Cómo es posible que un romano pida estas cosas? Un romano es una persona de renombre, mucho más si es centurión. Tiene personas que le custodian, que le cuidan. Y entonces precisamente empieza a creer y a confiar en Dios. Hoy la confianza plena en Dios, la fe puesta en Dios a través de aquel hombre que en principio no es un hombre de fe, sino un hombre que no cree. No es un hombre como el del pueblo con su identidad, sino un hombre pagano. Y llama la atención porque empieza a creer y a confiar en la misericordia de Dios. Y esa frase la repetimos todos los días en la Santa Misa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bien, pidámosle entonces hoy al Señor que nos ayude a considerar lo que nos propone en su palabra. Y pues también, si fuera necesario pues discutir algún tema, pues hacerlo con la debida discreción y con la persona con la cual el Señor también te pide que des testimonio. Hoy le pedimos al Señor que les bendiga y que les guarde. Hoy también le pedimos al Señor que nos ayude a ser testigos suyos en esta sociedad tan complicada, y que el Señor también nos ayude para cambiar el rumbo de nuestra historia. Que al iniciar este tiempo de Adviento nos podamos poner ciertos propósitos en nuestra vida espiritual y así llevarlos a un buen fin. Que el Señor les bendiga. Nuestra Madre Santísima los guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana y dale compartir a este audio. Que Dios me los bendiga.